Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Soy el gato Brr, y hoy me acompaña nuevamente mi tertuliano Samuel. Buenas, Samuel, ¿cómo estás? Hola, buenas. Aquí Hoy, tranquilísimo. una vez más, nos hemos reunido para tener una charla amena. Y esta vez, ¿de qué vamos a hablar, Samuel? Esta vez vamos a hablar de las voces interiores, las voces que tenemos en la cabeza cada uno, que no suenan como nuestra propia voz, pero la escuchamos como si fuera nuestra, y cómo creemos que deberíamos escucharla, el peso que tiene o debería tener a la hora de la toma de decisiones que tenemos cada uno, y un poco, pues, nuestro punto de vista de cómo hay que verla y cómo deberías, eso, aplicarla en tu día a día, básicamente. Así es de lo que vamos a hablar hoy, de la voz interior. Esa voz que no para todos es la misma, pero que coincide en varios aspectos y es algo que se debe de comentar. Entonces, ahora bien, ¿qué es esa pequeña voz, ¿no? ¿Qué es ah, esa subconsciencia o ese pepito grillo que algunos llaman? Am, ¿Mm? yo diría, al menos porque cada persona es un mundo, esta voz, para mí es más que otra cosa como un tocapelotas interior. Porque para mí es un tocapelotas interior, no me deja a veces Sí, sí. tomar esa decisión que debería hacer. Es decir, a veces salto, porque salto Sí. de ese puente imaginario, no imaginario, ese puente, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Un momento. Lo de el puente Es una es metáfora. una metáfora que tenemos que todo el mundo cuando pasa al lado de un puente, normalmente, le entra a o alguna vez ha tenido el pensamiento de decir, ¿y si me tiro? Ese pensamiento Y intrusivo. eso se llaman pensamientos intrusivos y al final son aletas que te pone tu cerebro para hacer como un chequeo de que estás bien. O sea, estás sano mentalmente, no, no vas a tirarte. Pero necesito hacer una prueba para decir, vale, estoy bien. Así es. Perdona, continúo. Entonces, claro, para mí yo tengo esa perspectiva, que es como ese tocapelotas interior, a veces es la voz de la razón, otra veces es la voz de la no razón, y a mí me toca mucho la moral, pero otras veces me mantiene seguro, como por ejemplo no tirarme de un puente. Aunque bueno, el no tirarte de un puente, es decir, los pensamientos intrusivos Sí. son esos pensamientos que se van lanzando continuamente a tu cerebro, a ti mismo, se te van lanzando, ¿vale? Para que tú reacciones como se supone que debería reaccionar como una persona normal y corriente. El hecho de Mm. no me tiro de un puente, no le pego una patada a un niño, no voy a derrapar en esta curva para hacerme el chulo, ¿sabes? Así que, bueno, en fin, ya me entendéis, ¿no? Esos pensamientos que realmente no merecen la pena, ¿no? En ese momento. Y, Que y yo claro, también añadir, sí, perdona, que a veces puede ser divertido seguirlos. vale, sí. Puede ser muy divertido seguirlos a veces. No, no digo siempre, obviamente. Y no digo todos. Em, por ejemplo, todo el mundo alguna vez ha seguido. Bueno, no todo el mundo, pero espero que alguna vez alguien haya seguido un pensamiento intrusivo en su vida, a muy pequeñita escala, obviamente. En mi caso, por ejemplo, alguna vez que me han pasado un papel, el pensamiento que se me pasa por la cabeza es comérmelo. Así, así de claro. Suena bizarro, pero te juro que en mi cabeza lo primero que pasa es decir, métetelo a la boca. Y en un par de ocasiones, en estados de felicidad, eh, me he llegado a comer papeles. Y además, después de hacerlo, que tiro el papel a la papelera, obviamente, em, Vale. hay un puntito de satisfacción y como de- ¿sabéis estos caprichos culpables? No sé cómo es, guilty pleasures, no sé cómo se dice. Caprichos Em, culpables. Ay, ya sé a no, qué te... eh, Vale, no, ya ¿sabes sé, lo que te quiero sí, decir? ya sé lo que quieres decir, sí, sí, sí. No me sale en español Como la estar a palabra. dieta y un día comerte un bombón de chocolate, ¿sabes? Esos Ese placeres de la tipo vida, esos de... placeres de la vida. Claro, sí, pero es como un placer culpable que dices, he sido travieso, pero me gusta. Vale, sí, ¿a dónde quieres llegar? Sí, sí.
¿Dónde quieres llegar con eso? No, que quería decir que a veces está bien hacerlos. A veces, A a veces. veces crees que es bien. Muy Bueno, de vez en cuando. yo no te digo que no, porque realmente, pues, también soy de tener pensamientos intrusivos. Yo creo que como todos. Pero a veces lo sigues y... Sí, al O, final o todos. simplemente el hecho de que ya se te pasen por la cabeza son maravillosos. Ya Ya, que se te pasen por la cabeza ya son maravillosos. Y a mí me parece una pasada. Porque dices, joder, ¿cómo se me ha ocurrido sí. esto? Menuda barbaridad, ¿no? Y Es- hay veces que los puedes exprimir y sacar buenas Hombre, realmente sí. cosas. Eso a veces Realmente sí. está bien. Yo creo que muchos puntos de creatividad de mucha gente, de artistas sobre todo, son a veces fantasías que tienen ellos en la cabeza Ujú, que no la dejan pasar, la agarran y al final la consiguen exprimir y sacar algo bonito. ujú. Pero claro, ahora quiero volver un poquito a lo anterior, hablando de la Hmm. voz interior. Am, ¿Tú crees que esos pensamientos intrusivos nos la lanza esa pequeña voz interior? ¿O no? Porque, quiero decir, al pensamiento intrusivo, ¿vale? Sí, Lo estoy pronunciando muchas veces pensamiento intrusivo para que se os quede en la cabeza lo que estamos hablando. A ese pensamiento intrusivo entra en tu cerebro, por decirlo así, pero eres tú el que reacciona a él, el que puedes como sí. reaccionar o no a él. Entonces, claro, ¿es lanzado por esa voz interior? Ahí está mi pregunta. ¿Cómo la dices? Dices. Sí, sí, te entiendo. Sí, porque al final esa voz no es tanto. O sea, hay veces que puede ser una voz muy capulla y hay veces que al revés. Es justo tu conciencia o eso, tu Pepito Grillo que te está diciendo por ahí no, eso no lo tienes que hacer, pero casi, ya casi personificando a este tipo de voz y poniéndole como un carácter humano, yo me imagino que pueden llegar a ser como momentos de travesura suyos, ¿sabes? Momentos de capullada, Mira, me apetece tocarle los cojones a este tío hoy, ¿sabes? Sí. Hoy me he levantado troll. Hoy me he levantado troll, me apetece poner puto en un chat. Exacto. Pero en la cabeza de una persona. Vale, vale. O sea, ya hasta llegar al Yo, punto de yo creo que personificarlo. podría ser así. Ujú. Hasta, pero es que ¿Tú es crees que curioso. es otra cosa? Yo es que si tuviese que... Es que ya es irme más allá, pero el hecho de tener una personalidad múltiple se podría dar a una voz ya personificada, interior. Ya, vale, te entiendo, sí. ¿Sabes lo Pero que no te quiero sería decir? tanto. Sí, pero no sería tanto una personalidad múltiple, sino. Es que decir que tienes a alguien viviendo en tu cabeza, se me Así. parece como el primer paso a la esquizofrenia. Sí, Entonces, pues. sí, sí, claro. O sea, entonces, por eso yo quería comentarlo. Es decir, podría ser un principio. Sí, El hecho de llegar a pensar que tú tienes una persona, nosotros sabemos que directamente es una voz, que es al final somos nosotros sí. mismos, intentando protegernos de algún tipo de Mm, acción, o yo que sé, casi siempre suele ser de sobreprotección hacia uno mismo. O a veces que simplemente sí, sí, hay sí. personas que ni siquiera oyen esa voz. Entonces eso me parece muy curioso. Pero bueno, que yo estoy hablando de un caso muy extremo, ya a decir, Mm, em, creo que tengo a alguien viviendo en mi interior, creo que hay alguien que está tomando decisiones por mí. Ahí ya podría ser un principio de esquizofrenia, sí. ¿vale? Pero eso es ya llegando a un punto muy, muy lejano. Es el extremo. Es el Es extremo. el extremo, sí, sí. Entonces era simplemente eso. No quería llegar hasta allí. No, no, ya, perdón. Entonces, dime. Dime, No, perdona. no, dime, no, adelante. Que te iba a decir de. Vale, entonces, no es el mismo. Que llamarlo ser, no. Es que no es la misma voz. Mira, te cambio un poco las vueltas. Igual puede ser la misma voz, pero que decide usar. No decide usar, sino que es otra forma de prevenirte de, de esas situaciones. O de. Es una forma como menos directa de decirte, no hagas esto. Vale. O igual es simplemente menos complejo y es
¿sabes? Los flujos de ideas, ¿sabes lo que te quiero decir? De que, o sea, todo en tu cabeza tienes como una tubería llena de ideas que no para de salir. Y obviamente una persona mentalmente sana es aquella que sabe filtrarlas, sabe decirlas y sabe conjugarlas. Y sabe hablar y por tanto comunicarse como ser humano. Entonces, yo creo que los pensamientos intrusivos pueden ser a veces como un fallo en ese filtro, no un fallo, sino que no has filtrado bien o estás teniendo como un flujo muy fuerte de ideas y se te cuela alguna, o te pasa alguna además. También Vale. podría ser eso. Hombre, podría llegar a ser la posibilidad, claro está. Pero ahí, ojito, ¿eh? Que bueno, no había oído hablar antes del flujo de ideas. O sea, ¿realmente funciona así? Es decir, el hecho de que una persona mentalmente sana tiene ese flujo de ideas que tú dices. Es un poco, yo por lo que he leído y los mínimos y mínimos, y recalco en cámara, los minimísimos conocimientos que tengo de psicología, Mm. sí, al final es un poco, es, es, es como los brainstorm, ese ejercicio que se utiliza en empresas o a la hora de hacer un proyecto o a la hora de Marketing. tanto artístico como tal, Lluvia de claro, ideas. claro, es una lluvia de ideas. Entonces, lo que proporciona es que abras un poco ese flujo de ideas y no pares. Y un brainstorm casi cuanto más, no aleatorio, pero cuanto más diverso y más bizarro, también dependiendo del proyecto, pero cuanto más bizarro y más constante y más rápido y tal, sea, es al final obtienes resultados más creativos, normalmente, que pueden ser ya menos eficaces. En cuanto a la eficacia ya, eso es otro tema, pero si lo que buscas es creatividad y diversidad a la hora de una lluvia de ideas, tú deja que salga todo, o sea, y no filtres nada, y dilo todo, y todo, y todo. Al final salen, porque al final salen las cosas más novedosas o con las referencias más lejanas en los rincones que no te esperas. Ujú. Y si tú dejas que todo fluya, pues es que al final sale. Claro. Qué bueno, Pero qué sí, sí. bueno. Sí, señor, sí, señor. O sea, Volviendo a lo de la voz interior, ujú. yo creo que hay veces que la, con el pensamiento intrusivo el cerebro te pone a prueba. Y yo creo que la voz interior puede ser ese profesor que a veces te revienta un poco y te pone, sobre todo cuando esa voz interior es un poco capullo, el que te pone un 4 para que apruebes o para que te esfuerces más. Sí, te pone un 4,9 para que te Exacto, esfuerces más la próxima vez. efectivamente. Que le quieres matar porque sabes que has aprobado. Pero el hijo de puta te pone un 4,9 y estás suspendido. Yo creo que puede ser... esa es mi analogía, de momento. O sea que puede ir variando, ¿no? ¿Tú cuál dirías? ¿Tú, Miquel, cuál dirías que es? ¿Cuál sería mi representación de esta voz? Creo que es Sí. como... Depende de la situación, ¿vale? Es como un yo fantasma, ¿vale? Quiere decir que está a mi espalda. Entonces cuando yo digo algo que realmente a lo mejor es una tontería, en ese momento, detrás está esa voz para decirme, muy bien, chaval, has hecho una frase cojonuda, la has clavado, pero realmente no lo has hecho. A veces no solo te protege de algunas situaciones de peligro, sino que a veces mete la pata hasta el fondo y encima te apoya en las decisiones. Es como el amigo que se apunta a todo. Entonces, depende del momento, es como el amigo que se apunta a todo, o es como la típica frase de padre que te suele decir cuando vas a salir, o antes cuando ibas a salir de fiesta o lo que sea, y tú le preguntabas, ¿pero puedo salir? Y él te decía, haz lo que creas más conveniente. Entonces, para mí, mi voz interior se dividiría entre el amigo que se apunta a todo y el padre que te dice, tú sabrás. Ahí están, ahí están, ahí, ahí. Así al menos es como lo veo yo. O sea, vale. Lo de, lo de, lo de padre, ahí, la del tú sabrás, yo creo que esa
esa parte de voz interior yo creo que es la más cercana a la conciencia. O sea, pero ¿Sabes? aún, La aún idea no de hablamos... conciencia que tenemos. Vale, pero aún no hemos hablado de conciencia, ¿no? Quiere decir que... No, todavía no. Ok, No. perfecto. Para tenerlo en cuenta, para Todavía no. hacer divisiones entre la voz interior y cuando realmente Por empezamos a supuesto. hablar de conciencia. Ok. Sí, porque yo creo que... O sea, en mi cabeza son dos cosas diferentes. La conciencia como tal sería el angelito que tienes en el hombro y esta voz interior de la que estamos hablando es el diablo que tienes en el otro lado. Más o menos, tal y como la veo ahora. Esa representación de Hollywood que se Sí, suele hacer, ¿no? esa representación hollywoodiense arquetípica. Vale. Esa Vale. división que has hecho la veo que va un poco por ahí. Sí, podría ser. Es más una versión, creo que más personal, menos tirando a Sí, a lo ficticio, por decirlo así. Pero sí, por ejemplo, en lo mío es más personal. sí, obviamente. En mi caso yo te diría que es... a veces puede llegar a ser como una bocina. Una bocina que tienes detrás de la cara. Que te está... Que te... no, como que te va martillando malas ideas. Vale. Y de lo que sobre todo me pasa cuando tengo lagunas porque he salido de fiesta y tal y pues he hecho excesos de que no debéis hacer, chavales, no bebáis mucho. Que yo bebo yo por... No bebéis mucho. No bebáis mucho, ya lo bebo yo por vosotros. Efectivamente, por eso. Ya me jodo yo mi cuerpo para que veáis los efectos de que no tenéis que beber mucho. De que veo de que, por ejemplo, tengo ciertas lagunas de cosas que he hecho o he dejado de hacer y luego no me acuerdo y en mi cabeza el recuerdo en el 100% de las veces es más dramático, es como más... ¿cómo decirlo? Más dramático, más exagerado, más... no sé, sí, es que es dramático, es que es como peor. Por ejemplo, una vez estaba de fiesta y tal, y pues bueno, me lié con un tío, y en mi cabeza, yo no me acordaba de esto, pero me dijo, en mi cabeza sonó que me apartó y me dijo, tío, te lías fatal. Y yo me acordaba de esto y digo, hostia, qué mal educado por su parte, no sé. Un En poquito fin, mal. tanto como Sí, parece. sí. Es un poco, está feo, está muy feo decir esto. No sé si es como cuando, por ejemplo, te estás liando con una persona o ya directamente estás follando con esa persona y le paras y le preguntas el nombre. Eso sí que está feo también. Es más... A ver, es como... ¿qué es eso, tío? Yo creo que es algo así, ¿no? Más o menos. Va por ahí, pero Sí, eso, sí está feo, sí. sí, está bastante feo. Entonces, claro, yo me acordaba de esto y pues ya de esa persona no me apeteció mucho verla. Tampoco es que me enfadase, pero digo, hostia, qué borde. Y un día le volví a ver, le saludo, tal, ¿qué tal? El tío súper amigable y tal. Y le pregunto, oye, tío, ¿por qué me dijiste eso? Y me mira a la cara, sorprendido, y me dice, tío, si no te dije eso. Y yo me quedé con una cara de tonto y dije, pero ¿cómo que no? Y me dice, no, te dije, perdona si me lío mal. Ah, Y o sea que tu voz o sea, interior, por decirlo así, tiró a la negatividad, ¿no? sí. Mi voz interior tira al autoputeo. Bastante, además. Vale. Entonces, ya partiendo de esta base, ya después de esta Sí, anécdota, que esto me hace mucha gracia, ¿cómo afronta tu voz interior la culpabilidad? a tope. A tope con la culpabilidad. O sea, que es... Apostamos all in a culpabilidad. Siempre. Vale. ¿Cómo sales de esa culpabilidad? Es decir, ¿cómo tu voz interior entra en esa culpabilidad y sales de ahí? Normalmente salgo porque o bien eh, a la- con la persona con la que me sienta yo culpable em, le pido que me vuelva a explicar todo. Sí, sobre todo es para o bien desmentir o reforzar mi punto de vista. Básicamente, porque obviamente en cualquier relación social o interacción social que todo el mundo tenga, hay dos puntos, hay hasta tres
yo diría que hay hasta 3 puntos de vista. Uno, el de cada persona, y otro, el de otra persona que lo vea. Bueno, y partiendo de esta base, yo diría que no existe un punto objetivo en una relación social, sino que existe el punto de vista de cada persona. Cierra la puerta de la filosofía, dicho lo cual. eh, eh, yo creo que me quito la culpa, o bien viendo que el punto de vista de la otra persona rebate y desmiente totalmente el mío, o el que mi voz interior me ha estado taladrando en la cabeza, y en casos que alguno ha habido de que mi voz interior tenía razón, pues pido disculpas y ya está. Básicamente me disculpo ante la persona sin ningún problema. Pero ya te digo, esas veces que haya tenido razón mi voz interior han sido, yo qué sé, por ponerte un ratio de 2 de 10. O sea, es que son mínimas. Vale. O sea, han sido muy mínimas. Vale. ¿Y los logros cómo los afrontas? Esa voz ¿Los interior logros? tuya, así es, cuando consigues un logro. ¿Cómo le interpreta tu voz interior cuando consigues un logro? Dependiendo cuáles. Bueno, no. Hay veces que bien, como muy bien, chaval. En plan, hay verdaderas veces que es un muy buen chaval. Y en ese fondo me alegro. Y en el fondo me alegro. Pero ha habido un par de veces que no ha sido un tan... qué guay, qué bien lo has hecho. No, sino en mi cabeza resuena. No hace falta que te alegres tanto porque es lo que deberías haber hecho. Entonces ahí no sé si es que veo alguna tara, pero ha habido un par de veces que no me he sentido tan bien, sino porque me he visto en la obligación de que era lo que tenía que hacer. Y siento más un relief, un descanso en mi cabeza, como diciendo, vale, ya está. Es calma, es calma. No es alegría de, bien, lo has conseguido, no. Es un estado de calma, de volver a la calma y de me he quitado un muerto. Es más exacto, la sensación de me he quitado un muerto que no la de bien, he alcanzado este logro. José, entonces ¿A ti te pasa eso? A mí no... No me pasa eso, el hecho de decir es lo que deberías haber hecho. Porque realmente cuando consigo un logro me siento bien conmigo mismo, decir, joder, lo he hecho bien. Porque siempre voy con una expectativa menor. Así cuando algo me sale bien, puedo decir, me ha salido bien, lo he hecho bien. Entonces, eso es lo que me gusta. Sí que es verdad que hay veces que no tiro tanto a lo que tú dices, sino que es más... ¿cómo decirlo? Podría haberlo dicho mejor, no está mal, pero con un 5 no está mal. Quiere decir que soy un poco conformista con lo que hago a veces, pero no del todo. Quiero decir que está ahí. El hecho de... Sí. Lo he conseguido, voy a ver si puedo hacerlo mejor. Quizás es como cuando te toca... En una apuesta, te toca el caballo ganador y dices... Otra vez. Pero ya te arriesgas. Entonces creo que estoy entre la comodidad y el arriesgar, ahí. No apostaría todo lo que tengo, pero ya un mínimo por saber si vuelve a tocar. Entonces, así lo afronto yo. Así lo vivo yo. Vale. La analogía del caballo no la he pillado mucho. No te voy a mentir. Vale. Porque... ¿Quieres que la explique? Quiero decir. Sí, porfa. Porque yo tal y como lo he entendido es como... Quiero decir, no lo he entendido porque entiendo una apuesta como una apuesta en concreto a una de caballos o a la ruleta o tal, como algo tan ajeno a mí. Vale, pero es una apuesta. Vale, una apuesta. Sí. Yo he apostado, ¿no? He apostado a esto, a mi idea. Y mi idea ha salido ganando. Entonces... Vale, ahora lo entiendo. Sí. No como realmente un caballo, sino metafóricamente hablando de una idea. Hablando de ese logro conseguido. Entonces, Sí. he obtenido mucho de ese logro. Porque, claro, cuando apuestas, yo que sé, en una carrera de caballos justamente a un caballo, y ese caballo gana, ¿vale? Tú te llevas el doble de lo que tú has apostado. Bueno, depende de... En fin. De ese logro de ese logro yo he sacado mucho a favor. Entonces decir, vale, vuelvo a apostar otra vez por esa idea,
para sentirme mejor. Entonces, ahí es cuando Vale, mi cabeza vale, vale. está entre el conformismo de decir, he sacado mucho beneficio de ese logro emocionalmente hablando, entonces puedo seguir adelante. No quiero decir como una apuesta real en un Sí, 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 casino ni sí. hablando de dinero, No, estamos es hablando de que ahora lo he emociones. entendido. Vale. Entonces, así realmente es como yo lo afrontaría. Ujú. No, no, sí, está bien. Me parece mejor punto que el mío. Quiero decir, O mejor sea, punto de vista que afrontarlo que el mío. quizás Pero, mejor, no, sí, sí. mejor o no, ese puede variar. Pero en tu caso, tú lo ves de una manera y yo lo veo de otro porque al Sí, final tenemos obviamente. Sí, sí. perspectivas completamente diferentes. Mm, Pero me parece curioso escuchar eso. Porque hablando de eso de lo que tú has dicho, es lo que debería hacer, me choca un poco porque es una frase que yo he escuchado muchas veces y suele venir también de padres, ¿no? Sobre todo, sí, depende de qué sí. tipo de padre, o padres en general, padres, madres. Es decir, no, Mm, no es que lo has hecho bien, es que es lo que tenías que hacer. Y a mí eso me molestaba. A mí me molestaba mucho esa idea, que me martillaba la cabeza. mm. Entonces, ¿crees que Ay, puede venir de ahí? sí. Además, últimamente, tío, he estado viendo vídeos de pedagogos tal, y de gente que se dedica a la educación. Y sobre todo desde un punto de vista psicológico, un análisis de la educación y tal. Em, hay una corriente actual de que quiere quitar el método de castigo y recompensa, que me parece curioso porque, o sea, lo que defienden es que del niño tiene que salir el hacer cosas buenas sin esperar una recompensa a cambio, porque Vale. eso significa como que el hecho de que espere una recompensa como que hace de forma, no lo estoy diciendo bien, pero lo hace de forma corrupta el hecho de que ya condiciona el que lo tenga que hacer algo, que, que Vale, haga algo quieres bien decir porque que no espera le algo salga a cambio. Exacto, quieres decir que no le Claro, sale es del interior. que eso hace que no le sale, eso implica que no le salga ya de dentro, sino que tiene que consigue, yo qué sé, la skin de Fortnite y si saca buenas notas. O sus padres le compran un PC Entonces, tú haces porque ha sacado esto, todo matrículas. tú estudias, sacas buenas notas, entonces consigues esto. Claro, es que quieren eliminar ese sistema. Porque Vale. les parece que no, o que no es efectivo. Y el hecho de castigar por hacer cosas malas también lo querrían quitar. Ahora bien, mi pregunta es, que ya te digo, tendría que profundizar en el tema. em, ¿Qué respuesta hay a cuando un niño la caga o hace algo mal? Pero bueno, Vale, aquí eh, ya nos estamos metiendo en pedagogía. esto Entonces, esto es otra cosa, era simplemente un apunte. Lo de la frase de padre de es lo que tienes que hacer, yo creo que eso va más con la idea del deber, ¿sabes? Es una idea de, yo creo que muy arraigada a lo que es obligaciones. el deber, ¿eh? Bueno, totalmente. ¿Cuántas personas ha matado el deber? Sí, claro, ese tipo de... Es que debo hacer esto. Es que es mi obligación. Pero esa obligación, Mm, sí que es verdad que a veces esa propia obligación te la impones tú mismo, pero sí, otras veces es una obligación impuesta. ¿Cómo lo ves? sí, muchas veces es impuesta. Sí. Yo creo que a la hora del trabajo entiendo que está impuesta, pero porque al final vivimos en sociedad, tienes que trabajar, tienes que producir para poder vivir. En ese lado, en ese sentido lo puedo entender. A la hora de estudiar lo puedo ver más difuso. Lo puedo ver más difuso, sobre todo dependiendo a qué quiere aspirar el niño o la niña vamos, el infante que sea. La persona, ¿no? Claro, Esa exacto. personita, vale. Ahí ya lo puedo ver más difuso. Y entiendo que es, en el caso de estudios sí que lo veo como una idea impuesta por los padres. Me hace mucha gracia, ¿vale? Haciendo un inciso, en que realmente muchos de los comportamientos actuales, siempre en este podcast, como que metemos muchas pullas a los padres.
quiero decir, Ah, sí, en sí, sí. comportamientos impuestos. Sí, 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 sí. O sea, porque... Sí que lo hacemos. Pero me refiero porque es como un... Es algo que hemos vivido todos, que lo hemos vivido todos y que al final el aprendizaje es como que también depende de la persona, pero nuestros padres también influyen mucho en las ideas que vamos a tener en un futuro. Y claro, eso, creas o no, se nota mucho en el crecimiento de una persona, tanto psicológicamente, Sí, emocionalmente hablando, y es increíble. Entonces, no es que metamos mucha polla porque al final, joder, queremos un montón a nuestros padres, pero un montón, los queremos un montón. sí. Y claro, pues hay cosas de las cuales hay que hablar y claro, los tiempos ya no son los mismos y creo que es momento de decir, mira, ha pasado esto, ¿sabes? En plan, es posible que sea en base a... Y aquí no somos psicólogos ninguno de los dos, ya hablamos No, no. simplemente hablamos de experiencias y no queremos que nada de esto se saque fuera de contexto, porque claro, nosotros no tenemos la experiencia que podría tener No, obviamente. alguien ya que tenga unos Un estudios en... profesional de la psicología Exacto. nos da 2 patadas a cada uno. Sí, sí, dice tú y tú, ¿verdad? ¿Qué coño Nos da estáis las hablando? 500 vueltas y tiene todo, o sea, todo el derecho de dar interpretaciones más válidas que las que damos nosotros. Claro, aquí al final nosotros... Pero, Exacto, es pero, una... pero porque no seamos profesionales de algo, no implica que no podamos hablar de ello y debatir de Exacto. ello, que es algo que se debe hacer. Aunque no tengas ni puta idea, animo a cualquier persona a debatir sobre el tema y aprender Bueno, porque... de ese tipo de debates. Exacto, porque siempre hay que estar dispuestos a aprender y sobre todo quiero recalcar que realmente ahí estamos aquí en nuestro podcast teniendo una charla amena, mi compañero y yo, y simplemente también, al igual si hay alguien que quiere participar en el chat, será bienvenido. Por Pero supuesto. no queremos que tomes al pie de la letra todo aquello que decimos. Cabe recalcar que no somos profesionales de la psicología, ni la pedagogía, ni estudios que este tipo de estudios avanzados. Solo quería dejarlo claro. A ver, ¿cómo lo habíamos dejado? No, pero volviendo al tema de los padres, es que Así es. yo creo que muchas veces se obvia eso de que, sobre todo en buena parte de tu vida y sobre todo en buena parte del desarrollo personal de una persona, es que son pilares básicos. Es que son pilares de los cuales muchas veces se sustenta en la grandes rasgos de la personalidad de cada uno, aparte de rasgos genéticos, obviamente. Esos los dejo a un lado. Si no digo ya los rasgos que moldan a una persona. Y durante gran parte del desarrollo de una persona, los padres son un pilar muy importante. Y yo creo que esa idea muchas veces muere entre comillas. Cuando matas al padre, digo matar, de forma metafórica, obviamente. Forma metafórica. Yo creo que metafórica, Que no se saque de contexto, por favor. metafóricamente hablando. Cuando ves que tu padre o tu madre son igual que tú, cuando te das cuenta de eso, de que sois al final lo mismo, sois las mismas personas, llega un punto en el que te encuentras en una igualdad de relación, aunque siempre sea tu padre o tu madre, que te das cuenta de una igualdad de condiciones como ser, ahí ya has matado esa idea del padre o la madre que la tenías en la infancia o incluso durante la adolescencia. Y ojo, hay gente que esta idea nunca la mata, No. ni nunca la Pero supera. es lo que tú dices cuando se mata ese padre-madre metafórico. Me parece es que me parece muy curioso, mira, me parece muy curioso, tío, de verdad, me has motivado mucho más. Se vienen cositas. En este caso, ¿vale? Es muy curioso esto. En la época de desarrollo de cuando se es un crío, entre los 2 a 4 años creo que era, o 1 a 4 años, cuando ese enamoramiento del padre o la madre, que es muy curioso, que es como se personaliza, ¿no? Se idealiza a ese padre, esa madre como a ese ser superior, ¿no? Con que lo amas con locura. Sí que es verdad que con el tiempo desaparece, esa etapa pasa, pero simplemente cuando vas creciendo, sigues teniendo a esos padres no como un igual, sino como como un superior. Y eso no debería ser así, porque tú tienes que tratar y te tienen que tratar como un igual. Tú eres su hijo y él es tu padre. Pero no por ese hecho
él está por encima de ti, ni tú estás por encima de él. Nunca tenéis que estar por encima de nadie, sino al mismo nivel. Ahí es donde quería llegar, porque Sí, lo de la matanza de los padres que dices tú, los... sí, ¿Cómo era? es alcanzar el punto que has mencionado. Así es, así Es es. alcanzar ese punto. Una igualdad de relación. Exacto. Curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que siempre he querido hablar, Y no por mucho menos, ni porque sea un igual o no, le vas a tratar le vas a tratar de forma diferente. Sigue siendo tu padre, obviamente, y al igual que puedes querer a tu madre, Sí. puedes querer a tu Y le padre. sigues queriendo con locura. Así es, así es. Pero creo que es algo que hay que tener muy en cuenta y que si eso pasa, ¿vale? Porque muchas veces se ha visto, esto al igual que una relación que no funciona, una relación tóxica, una relación de pareja que no va Sí. a ningún lado, tú lo puedes ver en amigos, compañeros, hermanos, y creo que hay... Es que tampoco puedes decir nada en este caso porque eso ya entra en algo muy personal. Ahí ya recomiendo ir a un docente, alguien que le Sí, sepa, sí, sí. alguien que le sepa, un profesional. Sí, ya cada caso es particular y hay casos de deberían Rolas, ser rolas, por vistos por favor, Ricardo. profesionales. Porque, porque hay casos que, sobre todo cuando ninguna de las dos partes sabe cómo llevarlo o ninguna de las dos partes toma la iniciativa. Bueno, si ninguna de las dos partes toma la iniciativa, pues ya está, fin. Y pues esa relación está muerta. Entonces también quieres decir que los Pero... padres deberían también, en plan... Deberían escuchar el podcast de el Prr Project, porque esto es muy importante. No, pero lo que quiero decir es que quizás nosotros sí que lo tengamos un poquito más asumido, pero quizás nuestros padres no. Ahí es donde quiero llegar. ¿Crees que también ellos Ah, sí. deberían en plan hacer un estudio personal de sí mismo a la hora de ver esto? No de que nadie está por encima de nadie. Sí, yo creo que... Yo creo, tío, que de verdad llegas... Yo creo que la gente a veces llega a una edad en la que se abandona mucho la autorreflexión y la... Y el... No digo un revisionismo continuo de tu personalidad, obviamente no, pero como que se deja... ¿Sabes esta frase de... No, soy muy mayor para eso? Esa frase me repatea. Uf, O cómo sea, me me repatea revienta eso, ¿no? muchísimo. Cómo me Muchísimo, revienta eso, macho. tío. Oír esa frase, te lo juro que ya es como para decir, mira, apago mis oídos y no, es que me dan ganas de no quiero oírte más, tío, porque esa actitud me enerva bastante, porque es ya una cerrada de puertas en la cara a lo que, a lo que le vayas a presentar o le vayas a decir o hacer, tío, es que no. Y esa frase, tío, de verdad, o sea, espero que seguro que de mayor la diré igual. Espero que no. Rezo para que no. Bueno, no rezo. Cruzo dedos para que no. Ujú. Pero es una actitud que me parece no tóxica, pero una cerrada de puertas Sí, y así una es. cerrada de banda muy grande. Y yo creo que nuestros padres a veces Sí, pecan de eso. así es. Y ese es y yo creo que ahí muchas veces está el problema de que no se revisan las relaciones o no se revisa eh, algún problema que tengas personal. Porque además, otra cosa es que, que esto ya lo hemos dicho en otros podcasts, que es que las personas se acostumbran a todo. A todo, a lo bueno y a lo malo. Se acostumbran a todo. A todo se puede llegar a acostumbrar a una persona. Entonces, cuando tú te has acostumbrado a una relación o bien muerta, o bien tóxica, o bien, exacto, con una dejadez impresionante y nunca llega a nada y nunca habláis y dices, no, pero es que tenemos que hablar de esto, pero nunca llegamos Claro. porque tal, pues es que al final te acostumbras y no... Y podrías, por ejemplo, en el caso de los padres, podrías tener una relación preciosa con tu padre o tu madre y nunca la tienes porque o bien te has ido de casa y vives a 100.000 kilómetros y solo les ves por Navidad y para lo que les ves por Navidad pues te da igual, pues no, tío. O sea, mi consejo es esfuérzate. Si puedes tener una relación bonita con tu familia, tenla y, y revisa ciertos detalles que te repaten y coméntalos con tu familia si tienes la confianza.
Así es, así. Y hablando también de costumbrismo y negación, ¿vale? Como estabas hablando Mm, antes, sí, quería llevarlo también al tema del cual estamos hablando, que es la voz interior. El cómo nuestro cuerpo se niega muchas veces, no nuestro cuerpo, sino nuestra voz interior, nuestra conciencia, más o menos ya llegando a la sí. conciencia, del decir no puedo, ¿no? Como decías antes, no, es que soy demasiado mayor. Quizás no son palabras que salgan de esa misma persona, sino de su yo interior. Y ahí es donde quería llegar yo. Ojito, ahí es donde quería llegar yo. Al hecho de decir muchas veces, no, yo no puedo hacer esto. No, yo me niego a hacer esto. Y Mm, realmente te niegas a ti. Es decir, no lo aprendes porque hay algo dentro de ti que está bloqueando. O sea, mm. tú manualmente lo estás haciendo al negarte a hacer eso, a aprender. ¿Y sabes qué me pasa a mí con las matemáticas? A mí me pasó así, ¿eh? Ahí es donde quería llegar yo, a la negación que tiene esa voz interior, ¿vale? Ya casi llegando a la conciencia, por decirlo así, ¿no? Sí, pero has usado la palabra manual y me gustaría hacer inciso en eso. ¿Tú crees que es manual? Yo creo, sí, 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 sí. O, o- Yo o- creo que es o hay un manual. punto. Yo creo que hay. Pues yo, tío, yo creo que hay un punto automático. Yo creo que, pues Vale, igual las primeras veces será manual, a ver, pero puedes llegar a ponerlo en automático. explica tu punto y luego yo explico el mío. Entonces Vale. vemos a ver los puntos. A ver, yo creo que puede llegar en modo automático, sobre todo si ya de base. O sea, ponte que una vez. Vale. Yo creo que no siempre es automático, sino que empieza en manual, pero tú lo acabas poniendo en automático. Porque si, por ejemplo, has dicho antes con las matemáticas, ¿no? Vale, si pongamos las matemáticas, podría ser saltar de una roca Sí. al mar. O hacer el pino, o. Sí, o Vale. hacer el pino, rodar, cualquier cosa. Sí, sí, sí. A cualquier cosa te puedes negar, ya sea a conducir también, por ejemplo, a cualquier cosa. Sí. Vale. Sí, Yo por creo favor. que la primera vez puede ser también por malas experiencias. Yo creo que tiene que ver a veces con malas experiencias, a veces o bastante. Y también la primera vez lo pones en automático. Bien, la primera vez lo haces en manual, porque no solo tu voz interior o tu conciencia te está diciendo no hagas esto, sino que tú también, tú conscientemente estás diciendo que no. Y luego ya, cuando oyes cualquier actividad, rollo, si decimos saltar del mar, oye, que vamos a un acantilado, que hay unas vistas muy buenas y si bajas unas escaleras, luego hay como un trampolín para tirarte. En tu cabeza ya en automático ha puesto el no a ese plan ya de base simplemente porque ha habido trampolín y tirar. Y tú ya a ese plan, pues seguro que vas con una flojera que flipas, ni siquiera que vas porque pones una excusa de que tienes que ir a ver a tu abuela, etcétera. Pero el origen de ese decir que no, ese no aprender, lo pusiste tú un día en manual porque te tiraste y te diste una tripada, te dan miedo las alturas, etcétera. Yo creo que a veces ese no, en ciertas cosas. No, perdón, en ciertas cosas no, me retracto. Ese no muchas veces es preventivo por algunos miedos que puede que tenga cada persona. Y, y ese miedo muchas veces yo creo que es un miedo a aprender. Fin de mi punto. Vale. Desarrollo, caballero. Empezamos con el mío. Yo creo que es un bloqueo manual, ¿vale? El hecho de decir, sí que es verdad que concuerdo con tu mala experiencia, he tenido una mala experiencia en este punto, se acabó. Ya no se va a volver a repetir. Sí, Ahí sí que concuerdo contigo, pero en el momento de decir, no, no voy a hacer eso, no, no, yo soy incapaz de hacer eso, ya te haces de menos y justamente haces, se acabó, ¿sabes? En plan, al decir no, al negarte, tú ya estás diciendo, ya para mí no es una forma automática, sino es manual porque tienes como una frase, activas esa frase, el no, y directamente algo dentro de ti dice, tienes razón, tienes razón, no voy a hacerlo, no voy a saltar de esa roca, tienes razón, no soy capaz de hacer una mortal, tienes razón. Entonces, es ahí cuando se activa ese, es decir, es como un interruptor que hace, ¿sabes? Te vas activando ideas sí, en sí. una lista con un bloc de notas.
esto no, esto no, esto no, esto tampoco, de forma reiterada, y entonces te ves en la incapacidad no solo de aprender, que también concuerdo en muchos puntos, pero en lo de que es automático, ¿no? Porque yo creo que nosotros mismos somos capaces de activar eso y también desactivarlo. Lo que pasa es que a veces nos Sí, decimos nos decimos, sí, sí, sí yo puedo, sí yo puedo. Pero claro, te cuesta mucho porque lo has puesto tú, pero a lo mejor no te acuerdas bien de la contraseña, por decirlo así. Entonces, lo intentas muchas veces y yo creo que se puede conseguir. Ese modo automático, uff, ahí no concuerdo del todo contigo. Entonces, mi punto de vista, de forma manual, es así el como nos negamos a aprender. En resumen, es una mala experiencia, mm, negación, no lo hago. sí, Así sería. sí, sí, tal cual. Sí, sí. Y luego yo creo que también lo que tú decías de activar y desactivar va con ganas de superar esa idea. Más que esa idea de superar ese, vamos a llamarlo trauma, porque al final no deja de ser un trauma. Em, si tienes ganas de superarlo, yo- y ya te digo, ganas, que te decir los 500 consejos para poder superarlo, que como tú no tengas ganas, esos consejos son, o sea, son papel tirado a la papelera, son nada. Entonces, si tú tienes ganas de superar eso, perfecto. Quitas lo que tú dices, quitas la palanquita, haces y ya está. Y oye, y ya tienes ganas de aprender, yo creo que sigues teniendo ese miedo porque no deja de ser como esa idea a la que te sigues enfrentando, pero ya vas con cierta valentía que te da el hecho de querer superar el trauma, Porque todos vivimos con traumas. obviamente. Y Sí, fáciles de sí. superar no son. No. Y hay gente que no le gusta decir que vive con traumas, pero Es decir, no, yo no es que tengo es ningún verdad. trauma. Todos. Amigo mío, todos No, no, vivimos no, con no. traumas. Todos. Pero yo creo que también es como Dale. una desventaja, ¿no? Que es una desventaja vivir con traumas, pero el saber que vives con traumas, en cierta parte, es positivo porque sabes lo que llevas encima, sabes lo que llevas a la Claro, espalda. tío. Es que si sabes lo que llevas. La frase que has dicho me ha gustado. Si sabes lo que llevas en la mochila, perfecto. Así de claro. O sea, si sabes lo que tienes en la cabeza y lo que es, y le llamas por su nombre, es que ya está. Es que, ¿cómo decirlo? No eres intocable, pero es que. mm, es que es, es, es literalmente conocerte a ti mismo, cosa que no todo el mundo. eh, todo el mundo no se conoce a sí mismo, lo cual es una pena, pero si tú sabes todo lo que llevas dentro, todo lo que llevas a la espalda, todo lo que cargas detrás, si eres consciente de todo ello y esas piedras que te tendrías que quitar porque al final te están decelerando y te están cargando de forma absurda, si intentas y tienes ganas de quitártelas, es que ya está, tío. O sea, para mí has alcanzado la plenitud como persona y, y tienes la actitud más positiva ante la vida que puedes tener. Oye, es un punto difícil de conseguir. Porque aquí hablamos Sí, hablamos sí, de ello, pero hablamos de una forma hipotética porque yo creo que realmente sí. como persona aún no he alcanzado ese punto de plenitud. Así de decir, vale, he superado esto, mis cargas No, no, no. ya me he librado de ellas, ni mucho menos, yo creo que vivo con ellas, pero todos vivimos con ellas y es algo que tenemos que aprender sí o sí. Ah, mira, Sí. tengo esto encima y quiero que lo sepas. Esto es al igual que cuando empiezas una relación, mira, a mí me ha pasado Mm, esto, me ha pasado lo otro y quiero que sepas que así soy yo y así quiero que me veas. mm. Obviamente no siempre, yo qué sé, a lo mejor eres un desecho de persona y eres un desecho de persona y no quieres contarle que eres un desecho de persona y eso lo puedo comprender, ¿vale? Pero, Puede, pero, puede pasar. pero eso ya es un caso extremo. Pero quiero decir que Sí. cuando se conocen unas personas las unas a las otras, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? De no mentirse a uno mismo. Qué ojito, mentirse a uno mismo, qué bonito es, ¿eh? Sí, sí. Buah.
Qué bonito. Es que es bonito, ¿eh? Y es otra vez nuestra conciencia, esa voz interior que nos miente a Guau. nosotros mismos. Vale, te abro debate. Abrimos Te debate. abro debate. ¿Tú crees que es la conciencia o eres tú mismo el que está callando a la conciencia? Ah, Oh, qué buena pregunta, sí, señor. Hostia, sí, señor, ¿eh? Teniendo que pensarlo de esta manera, uff, no lo sé, yo creo que es un 50-50. Un 50-50. puede ser. Yo O creo que... sea, Exacto. no, Yo, no tan quiero... extremo como cada una, no es. Exacto, no es ni blanco ni negro, es Es gris. es una escala de grises. Una escala de grises, entre el blanco y el negro, que va escalando, entonces también depende, yo creo que va variando, ¿eh? Yo creo que ahí va variando. ¿Cómo lo ves tú? Yo, yo creo que la mayoría de veces eres tú que calla tu conciencia, pero yo creo que hay veces que... Es que lo estamos hablando al principio. Cuando tu conciencia literalmente o tu voz interior te está martillando a malas y te está martillando a negatividad, yo creo que sí que hay veces que viene bien decir, oye, cállate un rato porque necesito estar más concentrado en otra cosa y hay veces, y es que tu voz, al igual que tú, a veces se equivoca. Entonces, si tú sabes o sientes que se está equivocando, yo creo que a veces viene bien un poco es decir, cállate, déjame... sé que es mentira lo que te estoy diciendo, pero déjame al menos un rato pensar que esto es cierto para poder yo solucionarlo. Yo creo que a veces puede llegar a ser así. Obviamente no es un ejercicio a llevar Claro, a todos los días, ni... Y ya te digo, son casos muy puntuales. Pero así es, así es. verdad, yo creo que hay un poco más de yo estoy callando, de que tú como persona callas a tu voz interior. Sí, sí, ahí quería llegar, porque lo que estabas tú diciendo, yo creo que hay dos puntos. El hecho de decir, no tenemos una doble conciencia, ni mucho menos, yo creo que es un uno contra uno siempre, siempre es un uno contra uno, eres tú contra ti mismo. Sí, Joder, qué buena frase, ¿eh? Cago en la puta, tío. Uno, eres uno contra ti mismo, sí. Entonces, con lo que tú decías a la hora de que a ti mismo te está martillando por dentro, ojo, o dices, no, cállate, no tienes razón, o directamente te vas al pozo. De sí, decir, tienes razón, lo estoy haciendo mal. Y te quedas así. Tienes razón, lo estoy haciendo mal. Es verdad. Te dejas sí, sí. ganar. En ese uno para uno, o sea, tu conciencia, tu yo interior te ha metido una paliza que flipas. Pero que flipas. O hay veces Sí, 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 sí. que en ese uno contra uno, en el cual te Has está... perdido. En el cual te está... Ojo, no solo has perdido, sino que lo que quiero decir es que hay veces que tú ganas, hecho de decir, no tienes ni idea, voy con todo. No tienes ni idea, voy con todo. Mm, Y otras veces que quedas muy mal herido en ese uno contra uno contra ti mismo. El hecho de decir, sí, cállate un rato, pero ya le estás dando vuelta a lo que te habías dicho a ti mismo, tu voz interior, de decir, joder, sí que es verdad que lo he hecho mal, tal, no sé qué. No quedas mal del todo, pero ya te has quedado con esa idea negativa, ¿no? En la cabeza. sí, Qué bueno, sí, señor. Lo que dice Luke dice, pero siendo una persona somos dos mismos a la vez. No, 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 esto lo hemos hablado antes. O sea, al final no, siempre, no, no. siempre es tú mismo. Cuando empiezas a personificar a tu voz interior, Sí. quizás consulta a tu médico más cercano. A tu psicólogo más cercano. O a tu psicólogo más cercano. Porque Sí. personificar esa voz puede ser un principio de una enfermedad mental. Porque no quiero decir que sea esquizofrenia, pero realmente ya personificarlo no está bien. Porque No. no es otra persona, eres tú mismo y tus pensamientos. Joder, tío, es que... madre mía, hoy me estoy luciendo, ¿eh? Hoy me estoy luciendo, ¿eh? Es que me ha gustado la frase. No lo personificamos para que sea más fácil verlo y hablar de ello. Pero es que no es que sea. Claro, es que no es otra persona. Eres tú. Y. Pero para hablar de ello tenemos que ponerlo como si fuera otra persona. Porque al final lo que. El ejercicio lo que decía Miquel, el uno para uno, es, es un ejercicio de ser capaz tú mismo de desdoblarte de ti. Y verte un poco desde fuera. Y poder discutir contigo desde fuera. Que suena súper complicado y suena
al mejor viaje de setas que te puedes meter en la cabeza. Suena complejo, pero pero explicado. Suena complejo, es complejo. Pero no es que tengas a un duende viviendo en tu cabeza. Eres tú ese duende. Claro. La cosa es que tienes que discutir contigo mismo. Y enfrentarte a ti mismo. Así es. Y hablar contigo mismo. Y eso es algo muy, muy bueno y que hay que tener en cuenta, el hecho de saber desdoblarse, por decirlo así, para aprender de ti mismo. Entonces, yo quiero que ahora mismo hagáis una reflexión, ¿no? O ahora mismo probéis a hablar con vosotros mismos. Probad el hecho de... ¿No lo habéis probado nunca? El hecho de estás en silencio y hablas en tu cabeza contigo mismo. Sí. Escuchas una voz en tu cabeza, una podría ser la tuya, otra a lo mejor le quieres poner otra voz por no decir, mira, este soy yo también. Quizás necesitas como otro punto de vista a veces. Y eso es muy curioso, ¿eh? Muy curioso, muy curioso. El hecho de... Yo creo que desde pequeñitos nos deberían... Porque yo creo que a lo mejor yo tenía 8 o 9 años y le pregunté a mi hermano mayor. Fui y le pregunté a mi hermano mayor. Oye, ¿tú puedes hablar en tu cabeza? ¿Tú te escuchas a ti mismo? Os prometo de verdad que eso es verídico. Y yo creo que es algo que... mi hermano mayor, yo creo que hasta ese punto no se lo había planteado porque realmente se quedó callado durante un rato y él lo estaba probando. Estoy seguro de ello, de que estuvo hablando en su cabeza diciendo, pues a lo mejor sí puede ser que pueda hablar conmigo mismo. Y me parece como muy curioso, ¿eh? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y luego que no es un ejercicio que tengas que hacer en silencio. Quiero decir, tú puedes hablar contigo mismo en voz alta. O sea, normalmente se hace solo por ello de que tener un diálogo interno con más gente... O sea, si no os da vergüenza, adelante, a tope. Pero ya os digo que garantizo malas miradas y el apartarse un rato el resto de personas. Pero que de verdad que es algo que o sea, encomendamos encarecidamente como casi con prescripción médica de que lo hagáis. Es un ejercicio súper bueno. sano, de verdad. Sí que es verdad que a lo mejor puedes decir, ay, no, me veo raro, me veo extraño, hablando conmigo mismo. Siempre. Te vas a ver raro, pero esto es igual que grabar un audio de voz, darle al play, escucharlo y decir, esta no es mi voz. Es lo mismo. Es brutal, pero es lo mismo. Es que es la misma incomodidad de decir, ¿de verdad sueno así? Pues cuando tú te vas conociendo a ti mismo, es como, ¿de verdad soy así? Y poco a poco vas y te vas descubriendo. Y te juro, y os juro a todos, que os podéis llegar a sorprender a vosotros mismos, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Es que realmente un poco de la olla parece que sí que estamos, ¿eh? No te voy a mentir. Porque cualquiera que nos escuche dirá, madre mía. Pero es algo que de verdad tenéis que tener en cuenta. Hablad con vosotros mismos. Conoceos a vosotros mismos. Sois vuestro peor enemigo. Es broma, es broma. También soy vuestro mejor amigo. También soy vuestro mejor amigo. No os quiero poner en el lado más negativo. Todo súper bien. Al final, no, sois... No, sois vuestro peor enemigo. Nah, es broma, no. Realmente, a veces sois vuestro enemigo, a veces sois vuestro mejor amigo. Pero sobre todo, sois vosotros. Sed personas. Vivid bien. Y ahora me voy, ¿sabes? No, pero muy interesante, muy interesante. La verdad es que la charla de hoy es muy interesante. Pero llevamos ya una hora y 9 minutos, ¿vale? Que hemos empezado antes unos 10 minutitos antes. Entonces ya hemos hecho una horita más. Yo creo que hemos revisado ya puntos importantes de este tema. Sí. Hemos tocado muchos palos, también te digo. Sí. A ver, dice pendeja. Oh, ya tenemos 2 cerebros. No tenemos 2 cerebros. No tenemos 2 cerebros. La gente va a salir confundida, yo creo. Es que quizás salgan confundidos porque no somos profesionales en el tema. Hablamos igual eso ayuda también. Hablamos con ciertos conocimientos, pero no tenemos 2 cerebros. Simplemente tenemos una... Se acuerda que nuestro cerebro está partido en 2, por decirlo así, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Era así, ¿no? No. Hemisferio derecho, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Iba a decir hemisferio este, hemisferio oeste. Pero eso en este caso no tiene nada que ver. Sí que es verdad que, tal y como hemos leído antes, tiene un nombre. Esa voz interior tiene un nombre específico científico. Pero ahora mismo, como no me acuerdo, no os voy a decir un nombre. No, ¿vale? sí, claro. O sea,
sí que es verdad que no os voy a hablar de algo que no conozco al 100%, porque claro, tampoco quiero confundir, pero algo que de vivencias nuestras que hemos tenido, yo creo que sí. Así que nada, yo creo que hemos ya tocado bastantes palos. Aquí hemos Sí. tocado muchos puntos. Me ha gustado mucho la charla de hoy. La verdad es que ha estado muy interesante. Ha habido un momento de. Me he motivado muy, muy fuerte. A mí me ha gustado mucho, tío. A mí me ha gustado mucho. Me lo he pasado muy bien. Sí, sí, hoy me Muy lo he bien. pasado muy bien. Y espero que todos los que nos estáis Sí, viendo, ojalá todos los del chat os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. sí, sí, De verdad. tocando muchos puntitos. De verdad. Muchísimas gracias. Otro sábado más por estar aquí. Ya sabéis, todos los sábados a las 6:30 CET, o sea, hora española. ¿Vale? Nos podéis encontrar en el canal del gato Brr, en el Brr Project. Joder, tío, no quiere sacar ese dedo, tío. Es que con esta skin no tengo lo de sacar los dedos estilo rock, ¿vale? Entonces, nada, muchísimas gracias a todos. O sea, voy a ir a coger la cámara y a despedirme una vez más. Muchas gracias a todos. Aquí. Vente conmigo. Aquí, vente conmigo. Entonces, muchas gracias a todos, de verdad, por estar. A ver, no te preocupes que yo no sé un poco. Ahí. Sí, Ahí. ahí. Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí una vez más en el directo, Samuel y yo, por acompañarnos en el Brew Project. Y nos vemos el sábado. El sábado a las 6:30 de la tarde, todos los sábados, el Brew Project. No os lo perdáis, chicos. Adiós.